Hoy vamos a hablar de las universidades, de la crisis que se viene en las universidades producto del fuerte ajuste del gasto público que está llevando al gobierno nacional, que por supuesto tiene como consecuencia inmediata un crecimiento muy fuerte de la conflictividad. En los primeros 100 días de Javier Milei ya hubo paro general de la CGT, paro docente, uno de colectivos y también de trenes, entre otros. Esta semana les tocó a las 57 universidades del país que de forma inédita llevaron adelante una medida en conjunto el día jueves con un altísimo acatamiento. Miguel Bayone, que es secretario general de la Asociación de Docentes Universitarios de la Universidad de San Martín, asegura que fue uno de los más contundentes de la historia. Tengo 30 años, un poco más de 30 años de docente, no recuerdo otro paro igual en la magnitud del apoyo. Nosotros tuvimos escenas, incluso tenemos datos, registro fotográfico del campus de la Universidad de San Martín absolutamente vacío. Creo que hubo un acatamiento altísimo, pero aparte con un gran convencimiento de que, como en ningún otro momento, yo creo, el sistema universitario está en peligro. Bueno, el sistema universitario está en peligro, por supuesto. La situación salarial de los docentes es realmente muy, muy mala. Frente a una inflación que supera el 70% en los 3 meses de gestión de Javier Milei, escuchen esto, el gobierno propone únicamente un aumento del 6%. Muy lejos, por ejemplo, del aumento del 48% que el presidente se auto-otorgó al comienzo de este mes y también a todos sus ministros. Para los docentes no hay plata. Pero la crisis en las universidades excede a la situación salarial de los docentes, porque, por ejemplo, Carlos Greco, rector de la Universidad de San Martín, dijo que se están reduciendo los costos al mínimo, pero que aún así la situación es insostenible, al punto de que no tienen dinero ni para comprar papel higiénico. Después del paro docente, el gobierno anunció que decidió incrementar un 70% el presupuesto destinado a gastos de funcionamiento, pero ese 70% sobre el presupuesto que está congelado en los valores de 2023 está muy por debajo del 300% de inflación del último año. Lo primero que me gustaría aclarar es que el 70% de actualización del presupuesto de gastos que supuestamente dio el gobierno, porque todavía no llegó a las universidades, no es ni la mitad de lo que las universidades incrementamos los gastos de funcionamiento, que es lo básico para mantener abiertos los edificios. La luz, el gas, los alquileres, que en el caso de la UNA llegan al 80% del monto de gastos de funcionamiento, y las cuestiones de seguridad, de, por ejemplo, desratización, por ejemplo, limpieza de tanques. Estamos hablando de esos gastos. Estamos escuchando a Sandra Torlucci, que es rectora de la Universidad Nacional de las Artes. Escucharon lo que dijo, ¿no? ¿Cuáles son los gastos que se cubren con estos gastos de funcionamiento? Bueno, para que se den una idea, en lo que hace a la electricidad, por ejemplo, la suba para las universidades, escuchen, fue de hasta el 500%. El gobierno retiró totalmente los subsidios ahí. Algo similar se espera con las boletas de gas, cuyo aumento se definirá en las próximas semanas. La Universidad de Villa María, por ejemplo, recibió una factura de electricidad de 20 millones de pesos en un mes, cuando su presupuesto anual es de 35 millones. En este contexto, ninguna universidad, la verdad, puede garantizar que haya fondos para funcionar más allá de mitad de año. Y si pudieran garantizar el funcionamiento, aún así no está claro qué es lo que va a suceder con los sectores más vulnerables del alumnado, que accedían a becas, por ejemplo, como las que da el Plan Progresar, que están absolutamente pisadas desde el gobierno nacional, frenadas desde el gobierno nacional, o las que otorgaban cada una de las instituciones para apuntes, investigación, o incluso en los comedores y hospitales que dependen de cada una de las universidades, que ahora obviamente no tienen caja. Con todo este escenario, Bayone, el secretario general de la Asociación de Docentes Universitarios de la Universidad de San Martín, plantea cómo será la estrategia de confrontación. Pero es un año muy complicado. Creo que la estrategia del gobierno es cerrar todo y abrir a cuentagotas. Me parece que en varias frentes está haciendo la misma estrategia. Cierra todo, niega todo y después abre a cuentagotas. Y por lo tanto me parece también nosotros, por lo menos en estos 2 primeros años del gobierno de Milei,
como sistema universitario, con la cabeza de los rectores en el SIM, con los sindicatos docentes, con los sindicatos no docentes y con los frentes estudiantiles, me parece que vamos a tener solamente algunas victorias parciales. Y en este sentido, si la estrategia de ellos es cerrar y abrir a cuentagotas, me parece que la estrategia del movimiento obrero en general, pero también de los frentes universitarios, tendrían que ser pegar y negociar. Me interesó esa definición. Pegar y negociar la estrategia que se viene, o sea, va a ser un año duro para las universidades. Duro. Cuando hablamos de este tema, en la previa del programa, digo, tengo un caso muy cercano, una amiga que está en el último año de la carrera de Educación Física de la Universidad Nacional de Luján con sede en San Fernando. La sede en San Fernando solamente da Educación Física. Ella está en el último año. Le llegó este mensaje esta semana. Emergencia presupuestaria que pueden llegar en esta situación hasta mayo con el presupuesto 2023. Sumando que los docentes tienen el sueldo congelado desde noviembre del 2023. Y le llegó este mensaje justamente porque ella está en el último año. Claro. Si se cierra la carrera este año, no puede terminar la carrera. No puede terminar la carrera. Vos sabés que hay muchos alumnos, sobre todo los que tienen fecha de finalización el segundo semestre, pues por ahí terminás en el primer cuatrimestre, tenés menos incertidumbre. Los que tienen fecha de finalización en el segundo cuatrimestre, la verdad es mucha la preocupación. Incluso los docentes que tienen que dar sus clases en el segundo cuatrimestre, por ahí en el primer cuatrimestre no le toca, dice, che, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a llegar a dar clases? Es esa la situación que se respira hoy por hoy. Los gremios, como escuchamos recién, ven un año de mucha conflictividad y el gobierno incluso se reserva algunas cartas para acelerar más el ajuste sobre las universidades. Atención con este dato, pues seguramente no se conocía este dato, que es que el artículo 3 del borrador de la ley ómnibus, que ya estuvo circulando porque el gobierno, el Poder Ejecutivo se lo giró a los legisladores, le permite al gobierno avanzar con un plan de fusión de las universidades para fusionar, por ejemplo, 3 o 4 universidades en una sola, que en la práctica, obvio, esto es eliminar universidades. También la disolución parcial de establecimientos, es decir que, por ejemplo, podés disolver facultades, departamentos o programas de cualquier universidad nacional. El exdiputado y presidente del Instituto Consenso Federal, Alejandro Rodríguez, indicó que esto le daría una herramienta legal para avanzar con el achicamiento del sistema. En el borrador, que todavía no es un proyecto oficial de nueva ley ómnibus, incluyen en su artículo 3º la posibilidad de fusionar universidades. Según ese texto, el gobierno de Milei podría llevar adelante un proceso de unificación de 2 o más universidades. Por ejemplo, podrían hacer una universidad de 4 existentes. Pero además también pueden avanzar en la disolución parcial de una universidad. Por ejemplo, eliminar algunas facultades dentro de una universidad, departamentos o programas específicos de extensión. O sea que justo se refirió a esta cuestión burlándose de la posibilidad de que esto suceda el encargado de políticas universitarias del gobierno nacional, justamente dando a entender, mira qué buena idea que sería esta, ¿no? No la había pensado. Bueno, Milei ya intentó además frenar la creación de nuevas universidades que estaban previstas por ley del Congreso. En varias oportunidades dijo que considera que la educación pública sirve para adoctrinar, ¿no? Y viene amagando con la posibilidad incluso de arancelar la universidad pública. Está claro, está muy claro para dónde va. Y yo los invito a una reflexión, que es pensar que en los últimos años, para bien o para mal, la verdad es que en mayor o menor medida la Argentina invirtió en educación y en ciencia y tecnología. Y este es un rumbo que está desarticulando por completo el sistema, el rumbo del gobierno actual. Incluso quienes se prepararon con recursos que ya puso el Estado, muchos están pensando en irse o se están yendo porque ya no tienen la posibilidad de trabajar en la Argentina. Y me pregunto, ¿el modelo de desarrollo y el país con el que soñamos es con más acceso a la educación para los argentinos y argentinas o es con menos acceso a la educación?